Contemplar el silencio nos ayuda a escuchar los gritos del alma. He venido trabajando en muchas cosas. He venido reflexionando y la vida me volvió a obligar a escucharme. Así que quería compartir esta nueva experiencia con ustedes. Hace mucho tiempo me viene llamando, me viene llamando el retiro del silencio. Yo quería hacerlo acompañada. Y después la vida me empezó de nuevo a incitar, pero a hacerlo sola. Les cuento un poco, para los que no saben, y les recuerdo para los que sí saben. El retiro del silencio en realidad se trata, en el espacio ideal, ponele, por decirlo de alguna manera, se trata de un momento que se pasa completamente a solas con uno mismo y en silencio. Generalmente estos retiros se hacen depende, ¿verdad? Pero un fin de semana, una semana, depende de la gente lo que más o menos esté acostumbrada. Y bueno, y hay lugares específicos donde uno puede ir para aislarse directamente del mundo. Estamos hablando sin tecnología, sin música, sin una palabra. La gente de estos lugares te brinda comida, ya te brinda todo como para tú no tener que pensar en nada más que en ti mismo. Pero he aprendido en el camino que la sanación no sigue una regla. He aprendido que no todo se tiene que hacer como te dicen, sino más bien como uno lo va sintiendo. Desde que arranqué de nuevo a esto, nada, se me ha repetido muchas veces: escucha tu cuerpo. Así que el viernes hice un vivo muy lindo, para mí muy sanador también, por TikTok. Y de nuevo mi alma me pedía a gritos estar en silencio. Pero me daba miedo. Me daba miedo porque no sabía qué iba a pasar con tanto dolor. Si iba a parar. Entonces decidí escucharme y decidí hacerlo a mi manera, a la forma donde yo me sentía más cómoda. El retiro del silencio te invita a quedarte a solas contigo, pero en calma, en lo posible en un estado sin movimiento. Pero escuché mi cuerpo y al menos para que fuera la primera vez que lo hacía, lo tenía que hacer a mi manera. Lo tenía que hacer sintiéndome tranquila y segura. Porque cuando uno va a estos retiros, cuenta con más gente alrededor. Entonces
te sientes contenido, sientes que estás en un lugar seguro y tranquilo. Pero muchas veces cuando estamos solos, nos sentimos completamente desprotegidos. Nos sentimos como un barco a la deriva. Entonces, en cierto punto, necesité como tener algo de control en lo que iba pasando. Y así lo hice y fue muy sanador. Por eso estoy acá para contarles. La primera vez que me tomé un tiempo a solas, en silencio. Fueron 12 horas. Pero fueron 12 horas muy sanadoras. Y lo hice mientras reformaba el baño de mi casa. Esa era la parte donde yo tenía cierto control, donde yo podía controlar mi ansiedad. Pero en completo silencio. Y tuve que detenerme varias veces a llorar, a limpiarme. ¿Por qué es eso? El llanto es limpieza. Tuve que detenerme varias veces a entender. Y acaba la historia. Y se las voy a contar tal cual yo la viví. A través de esa reforma. Porque fue un paralelismo con mi vida. Aunque parezca ahora que no tiene relación, lo fue. En principio, me preparé un café, como todos los días. Fui y miré todo lo que debía hacer. Una de las tareas era quitar todo el revestimiento que ya estaba. Había un revestimiento en piso flotante colocado con clavos en la pared, porque esas paredes tienen mucha humedad. Yo quiero que ustedes vayan visualizando lo que yo les voy diciendo. Y a su vez, vayan haciendo un paralelismo con la vida. Yo estaba ahí, frente a esa pared, con todo lo que debía quitar. A un costado, el mueble del lavamano. Y arriba, un espejo. Cuando comencé a hacerlo, lo primero que quería hacer yo era quitar el mueble. Entonces comencé sacándole las bisagras. Y cuando llegó el punto de desamurar el mueble de la pared, me di cuenta que no tenía destornillador. No estaba. Lo busqué y no lo encontré. Entonces agarré y en esa búsqueda vine al living con mi café en la mano y miré el sillón. Y ahí llegó el primer momento de revelación. En el sillón, ese sillón, me lo regaló mi abuela. Lo amo, me encanta, siempre me encantó.
Y era de ella y me lo regaló cuando hizo un cambio. Yo lo amo. Yo siempre me sentaba en ese sillón. Y ahí, con mi café en la mano, frente al sillón, se me vino un pensamiento. Me vino algo. Me vino un mensaje. ¿Por qué ya no te sientas ahí? Y no he podido hacerlo. Y no me había dado cuenta. Por ejemplo, así empieza esto. Así empieza esto. No me había dado cuenta que en ese sillón yo ya no me sentaba. Y recalco que era con mi café en la mano. ¿Por qué? Porque con mi expareja yo me levantaba, me preparaba mi café, también le preparaba un café, y muchas veces nos sentamos de mañana en ese sillón a conversar, esperando que los niños se despertaran. Entonces tuve que parar un momento y sentarme en el sillón a tomar el café. A mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otro lugar. Volviendo a disfrutar ese sillón que tanto amo. Y lo logré. Yo de esto no me había dado cuenta. No había tomado conciencia hasta ese momento. Después que pasó un rato y lloré, por supuesto. Ahí empezó la limpieza. Son esas pequeñas cosas quizá que nosotros nos llevamos al consciente. No nos damos cuenta si no paramos un momento. Y me fui al baño nuevamente. Como no podía... Disculpen, pero va a ser así este podcast. Pero se los quiero compartir y se lo quería compartir ahora. Cuando volví al baño. Bueno, no tenía el destornillador. No tenía la herramienta que necesitaba en el momento. Y continué quitando un espejo. El espejo estaba amurado con 2 tornillos de cabeza hexagonal largos. Entonces comencé a aflojar el de la izquierda y luego el de la derecha. Pero el de la derecha giraba y giraba y giraba y parecía que no avanzaba. Entonces yo pensé que en realidad era por la posición, no sé. Fui y seguí avanzando con el otro. En esos momentos, nada, en mi cabeza se presentaban situaciones. Se iban presentando ciertas situaciones, ciertas cosas vividas. De pronto me vi nuevamente en ese tornillo de la derecha. Girándolo y girándolo y girándolo y girándolo y girándolo y girándolo y girándolo. Y ahí vi y me di cuenta que en realidad ese tornillo no iba para ningún lado. Que solo giraba en su propio eje. Y yo le metía tanta energía. Se había zafado de la pared.
O sea, el tornillo lo que le pasaba era eso, ¿no? Llegó el paralelismo con mi vida. ¿Cuánta energía desperdiciamos a veces en cosas que no van hacia ningún lado? Miren que giré ese tornillo, gente. Y miren que di todo de mí en todo lo que he hecho hasta ahora. Y de repente eran cosas que no iban para ningún lado. Pero mi energía estaba un 100% ahí. Cuando descifré esto, por fin pude sacar ese espejo. Y cuando lo logro quitar, habían resistencias. Habían algunas, surgieron algunas resistencias. Y para solucionar esto tuve que quitar todo. Tuve que arrancar esa resistencia directamente. Tuve que sacarlo. Pero cuando lo quité, había otro espejo por detrás. Un espejo que estaba murado a la pared. Estaba pegado en la pared. Y para quitarlo tuve que romperlo. Despacio. Intenté hacerlo con mucho cuidado. Pero el espejo se terminó rompiendo igual, en muchos pedazos. Y seguí entendiendo que para dar lugar a algo nuevo, a veces debemos vamos de nuevo. Debemos rompernos. Debemos rompernos en 1000 pedazos. Pero en mi cabeza seguía mi obsesión con querer quitar el mueble. Entonces, mientras buscaba la herramienta correcta, la busqué por todos lados. Era imposible que no estuviera. Y no aparecía. Y ahí entendí que cuando buscamos herramientas en lugares erróneos, no las vamos a encontrar. Y cuando no tenemos herramientas para afrontar las cosas de nuestra vida, vamos a hacer todo mal. Pero también entendí que las herramientas llegan y aparecen en el momento correcto, en el momento en que tienen que llegar, en que tienen que aparecer, en el momento que nosotros podemos utilizarlas. Y apareció. Y apareció. Entonces, cuando yo me enfrento de nuevo a ese mueble, que si vamos al caso, ese mueble era como lo más grande que yo tenía que sacar en ese momento. Después lo otro iba a llevar trabajo, pero era chiquitaje. Resultó que no lo podía sacar todavía. Porque para sacarlo, yo debía quitar cosas pequeñas.
Debía sacar un poco de revestimiento de un costado, de arriba. Y ahí sentí que esas son las cosas chicas que nosotros no quitamos en nuestra vida, que dejamos pasar. Esas pequeñas cosas que de repente nos van pasando, que no afrontamos y ahí quedan acumuladas. Y nosotros quizás nos centramos en superar lo grueso y no esas pequeñas cosas que quizá son las que al final más nos pesan. Como por ejemplo, sentarme en ese sillón. Mientras continuaba trabajando también comprendí que me han pasado muchas cosas. Que este año ya había arrancado también pasándome muchas cosas. Cosas que yo no había procesado. Y lloré mucho cuando entendí esto. También. Mucha limpieza. Mucha limpieza. Porque una cosa lleva a la otra, porque esto ha sido una cadena. Hace 2 semanas que un eslabón se ha conectado con el otro y ha hecho que yo lo ignore y me frustre y me enoje y llore simplemente por no enfrentar nada de esto. Este año recibí un diagnóstico a principio de año. No yo, no de mi salud. No mío, pero es como si lo fuera, porque es mío. No fue mío, es otra cosa, pero fue un diagnóstico que yo he estado negando hasta ahora. Lo he estado viendo, y no me había dado el tiempo de procesarlo. Recibí otro diagnóstico también que no era mío, pero sí era de salud. Que tampoco he procesado. Porque no quiero pensar. Porque la mente te lleva a veces a los peores lugares. Y tuve y viví esta desilusión amorosa, que no fue solo una desilusión amorosa. Fue una desilusión total con la persona. Y todo este rato, todo este tiempo que me tuve que tomar, que me tomé en silencio, me enojé. Yo no quería enojarme, pero me enojé. Me enojé con la persona, yo sé que quizás no es lo correcto. Disculpen, un segundo. Ahora sí. Me enojé quizá, yo sé que no es lo correcto con la persona, pero no sé, supongo que en algún punto voy a enojarme conmigo. Por eso. Porque por decisión propia, por un año no tuve vida. Por un año cuidé, por un año apoyé.
Por un año hice hasta lo imposible. Ese año viví todas situaciones que no eran mías. Pero sin embargo estuve ahí. Yo no solté, no abandoné, no dejé. Al contrario, yo peleé con todas mis fuerzas. Y dejé todo, sí, pero todo lo mío. Y sé que estuvo mal. Porque estuvo mal dejar todo lo mío. Pero lo hice. Y cuando yo más necesitaba que alguien estuviera al lado mío, me soltó la mano. Y yo no quería enojarme. He intentado no hacerlo. Pero entendí y llevé al consciente lo injusto que ha sido todo. A su vez, hoy de mañana, entendí también, es una contradicción, pero entendí que quizá esto que me está pasando ahora es lo más justo que me ha pasado en mucho tiempo. Vino mi princesa. Hola, mi amor, te extrañaba. Ella siempre viene cuando estoy mal. Es un ángel. Mi vida. Quizá lo más justo es esto. Sé que la justicia está llegando ahora para mí. A pesar de la contradicción. Pero me dio tiempo a ver eso. Obvio que mi vida, en este momento por ahí, quizás se está tratando mucho de sanar. Y se está tratando de sanar mucho esto. Pero para darme el tiempo que no me di en un año. Para darme cuenta también que no todo el mundo va a estar cuando tú lo necesitas. Que no todo el mundo te devuelve las cosas de la misma forma que tú las haces. Que tú no vas a ser suficiente para la persona incorrecta. Nunca. Me enojé mucho también. Porque en todo ese proceso, específicamente, mientras yo quitaba la madera, el piso flotante ese que estaba puesto en la pared, mientras quitaba esa y los clavos, que eran muchos clavos. Estaba ahí y habían muchos, en serio eran muchos clavos. Y en esos clavos, cada vez que retiraba uno, recordaba cosas que había intentado olvidar. Y fueron todas las palabras hirientes que recibí. Fueron todas esas cosas horribles que me dijeron. Que me dijo. Que no me dolía. No me dolía lo que decía. No me afectaba en la autoestima. Gracias a Dios, si hay algo que he trabajado todo este tiempo, todos estos años, te amo, es la autoestima. Por eso es difícil. Pero obviamente me afectaron y me dolieron. Y eso pasó porque esas palabras venían de la persona que yo más amaba en el mundo. Entonces estaba ahí retirando cada clavo
Y a mi mente venían palabras, venían situaciones y cosas súper hirientes que me dijeron que yo obviamente trataba de olvidar. En ese momento también entendí la situación que me está pasando con respecto a olvidarme de cosas. Yo creí que era solo por estrés, de que estoy muy distraída y olvidándome de un montón de cosas. Pero ahí entendí que no. Lo que me está pasando es parte de él. Es parte de eso. Es parte de, no sé, quizás si negación o querer olvidar. Entonces es como mi mente sigue olvidando porque no quiere recordar. También entendí que hay que ver muy bien a quién uno ama, de quién uno se enamora. Y por eso estas 2 semanas anteriores fueron tan difíciles y tan contradictorias. Por eso estas 2 semanas anteriores me llevó a esto, a hacer todo esto. Porque yo quedé muy sola. No me quejo. Siento que es algo necesario. Pero a su vez también siento que es algo muy injusto. No por estar con esta persona porque no es a un lugar donde yo quiera volver. Por supuesto que no. Sino que siento y sentí y me di cuenta que merecía algo mucho mejor. Que yo no merecía ser tratada de la forma en la que fui tratada. Porque yo lo di todo. Porque yo realmente amaba. Realmente lo hacía. Y yo hubiera hecho cualquier cosa por esta persona y lo hice. Pero no es suficiente si no es la persona adecuada. Pero todo sirve para aprender. Y es lo que estoy haciendo. Porque ahora sé lo que no quiero en mi vida. Y sé lo que sí quiero. Porque a pesar de todo esto, tengo que aprender a poner límites. Tengo que aprender, por más que ame, a decir, tú no sos para mí. Yo no merezco ser tratada de esta manera. ¿Cuántas personas están pasando por exactamente lo mismo? Si lo están escuchando, no terminen como yo. Tan rota como ese espejo. También vi que hubieron clavos que yo no pude quitar. Muchos sí, pero otros no. Y lo que tuve que hacer con esos clavos fue enterrarlos más. Y ahí entendí que hay palabras en la vida, que hay cosas en la vida que no se borran, que no sanan. Solamente quedan ahí para marcarnos. Y quedamos marcados por ellas.
quizás sí hay una forma de sanarlos, pero hay cosas que nos dejan marcados para siempre. Hay palabras que nos dejan marcadas para siempre. Hay situaciones, hay personas que nos dejan marcados para siempre. Y tenemos que aprender a vivir con esto, en lo posible sin que no nos afecte. No negativamente, al menos. Dejar todo esto, dejar cada clavo en esa pared como una enseñanza de lo que ya no queremos en nuestra vida. Como un recuerdo de lo que no vamos a volver a permitir que nos pase. Tuve que quitar la cisterna. Para continuar sacando el revestimiento tuve que sacar la cisterna. Cuando voy a desenroscarla, me di cuenta de que no tenía herramientas para eso. No había. O sea, la otra yo sabía que estaba en algún lado, pero esta directamente no había. Entonces me las tuve que ingeniar para utilizar un par de pinzas y aflojar el enrosque de la cisterna. Y ahí entendí que a veces no tenemos la forma de acceder a herramientas para solucionar o para enfrentar ciertas cosas. Pero con lo que tenemos, debemos ingeniarnos un poco para poder superar y salir adelante y cumplir con lo que tenemos que hacer. Que siento que en cierto punto es lo que yo estoy haciendo ahora. Sin herramientas, o sin tantas herramientas como necesitaría, estoy enfrentando el mundo. Siento que estoy en una guerra. Tengo un tenedor. No en una guerra porque estoy luchando yo. Estoy intentando salir de ahí. O sí. O quizás sea como una guerra interna. Que ahora que lo hablo y lo verbalizo, creo que es así. Es eso. Estoy como en una guerra interna y mi herramienta es un tenedor. Para defenderme. Siento que en cierto punto es así. Pero también siento que estoy utilizando bien ese tenedor. A veces fallo, pero lo estoy haciendo lo mejor posible. Lo estoy intentando. Y lo estoy intentando cada día. Y eso vale mucho. Porque se me juntaron muchas cosas. Se me juntaron cosas que yo no había podido digerir todavía. Esas pequeñas láminas de piso flotante que estaban ahí, que eran esas cosas pequeñas que nos pasan en la vida, esas tablitas que nosotros dejamos y que no enfrentamos porque son chiquitas y nos centramos en el mueble, en quitar el mueble grande. Lo más grueso sin sacar lo más fino. Y en la acumulación noté que son más las cosas pequeñas las que pesan que el coso grande que vemos, que lo grande que tenemos. A la larga son más esas pequeñas cosas que dejamos acumular en nosotros lo que nos pesa más. Y cuando por fin terminé de sacar todo ese revestimiento, de quitar ese mueble que por fin pude sacarlo, que en el proceso se llevó 3 baldosas pegadas,
Al quitar todo eso, me di cuenta la humedad que tenía esa pared. Me di cuenta lo roto que estaba. Buracos que se habían hecho al sacar algunos clavos. El espacio de esas 3 baldosas que se desprendieron, sin yo tocarlas, se desprendieron junto con el mueble. Y observé por un momento esa calamidad que estaba frente a mí. Saqué cada cosa y cada capa de ese baño para ver al desnudo de esa pared. Vi cada cosa que tuve que sacar y cada cosa que se rompió en el proceso. Y me di cuenta que tal como esa pared, estaba yo. Estoy yo. Tan rota. Me estoy vaciando. Mentira. Yo me vacié. Y fui yo sola la que lo hizo. Entonces estaba ahí, con esa humedad, la resaca de la vida, esos agujeros, ese vacío que yo hice en mi vida, con todo lo que di. Y nada, y me detuve un momento porque necesitaba hacerlo. A contemplar eso, a contemplar ese silencio, a contemplar mi vida reflejada en esa pared. Y seguí entendiendo tantas cosas que estuvieron mal, que no debía haber hecho, porque todo se trata de uno. No debía haber entregado todo. Yo no esperaba nada a cambio. Pero en el fondo, creo que sí sabía, o creía, que esa persona también iba a estar para mí cuando yo precisara. Yo la quería para enfrentar la vida. Pero esa pared iba más allá que una simple relación. Esa pared también era todo lo que yo no estaba enfrentando. Todo lo que yo aún no he procesado. Y poco a poco comencé a revestirla de nuevo. Sabiendo que tengo muchas cosas todavía que enfrentar y que sanar, porque la humedad sigue ahí. Porque simplemente estoy intentando construir algo nuevo. Pero al menos pude ver parte de lo que estaba roto. Y digo parte, porque sé que esto lo voy a tener que volver a hacer. Y cada vez con más quietud. Cada vez con más calma.
Y sé que lo voy a hacer. Sé que me voy a seguir enfrentando a todo esto, porque necesito hacerlo. Porque necesito seguir quitando cada capa. Porque necesito seguir soltando. Seguir sacando todo lo que no sirve de mi vida. Pero no solamente lo que no sirve ahora, sino lo que quedó dentro. El soltar es tan simple y es tan complejo. Porque creo que parte de mí no quería enfrentarse a mí misma, a mi sentir. Porque literalmente lo que estaba haciendo era soltar. Soltar algo que en el fondo no sé por qué no quería. Así que cubrí todo nuevamente. Cubrí la pared y me dediqué a hacer exactamente lo mismo con ese mueble. A ese mueble le puse removedor de pintura, le quité toda la pintura por arriba. Y luego le saqué el piso, que estaba podrido, y la división del medio, que estaba torcida. Y seguía viendo exactamente lo mismo. Como quitar todo lo que no está sumando a nuestra vida, todo lo que se estancó, todo lo que está doliendo emocionalmente, todo lo que nos está frenando, todo lo que nos está estancando, nos ayuda a progresar. Y este trabajo quedó a media. Quedó a medias. Las paredes quedaron revestidas, quedaron terminadas. Falta la iluminación. Falta colocarle el fondo a ese mueble. La división a ese mueble. Falta agregar cosas. Colocar nuevos espejos. Falta. Y lo voy a continuar. Seguramente el próximo fin de semana. Y ahí entendí y reafirmé todo lo que aprendí de mí ese día. En la vida, para reconstruirnos hay que rompernos. Para poder mejorar hay que dejar de ser quienes éramos. Para poder avanzar hay que dejar ir y soltar. Soltar el dolor, soltar a personas, soltar situaciones. Hay que enfrentarse a nosotros mismos. Hay que parar un momento y mirar hacia adentro. Por más que duela, y que duela mucho, y hay que llorar. Hay que llorar para limpiar nuestra alma. Hay que llorar para dejar ir, para soltar. El llanto es bueno, es nuestro aliado, creo. Y por fin pude llorar. Entendí que priorizarse a uno mismo es fundamental. Entendí que no voy a volver a dejar mi vida por nadie. Entendí que a veces hay que ser un poco egoístas con otros
para no ser egoísta con nosotros mismos. Simplemente, en 12 horas de silencio, entendí muchas cosas. Muchas cosas que ya había dejado de hacer. Muchas cosas que había dejado de disfrutar. Cosas que estaba evadiendo. Entendí las cosas que ahora sí debo enfrentar. Entendí que mi vida se convirtió en un torbellino. Pero ese torbellino está limpiando. Está limpiando todo lo que no merezco. El universo me está dando la justicia que yo no me pude dar. Que yo no me pude dar. Que yo no tuve las fuerzas para darme. Y el universo lo está haciendo por mí. Yo simplemente tengo que dejarme llevar. Y llorar. Y reír. Y disfrutar. Y seguir siendo yo a pleno. Confiando en que todo lo que está pasando es justamente para que por fin yo pueda soltar todo lo que me ha dañado, todo lo que me he lastimado, todo lo que me está marcando. El universo me está llevando a lo que tanto quiero, que es tener una vida libre, libre de rencores, libre de frustraciones. Y sé que no va a estar fácil, sé que no está siendo fácil, y que por muchas cosas es posible que esto se ponga peor. Pero también creo y sé que de a poco estoy encontrando las herramientas para poder enfrentar las cosas. Creo que el universo me está dando, que la vida me está dando, en un lugar y en otro, quizá las herramientas que estoy necesitando y que voy a necesitar para seguir enfrentando lo que me espera, que sé que no va a ser fácil, pero acá estoy. Acá me estoy escuchando. Acá estoy viendo las señales. Y lo voy a seguir haciendo. Entendiendo y escuchándome. Porque me queda mucho por sanar, porque me queda mucho por enfrentar. Pero me estoy reconstruyendo a la vez. Y me encanta eso. Esta fue mi experiencia simplemente con 12 horas de silencio en mi vida. Te invito, si lo sientes, a que lo hagas. Y debo pedirles que si les gusta el video, que si les gustó, le den me gusta. Si quieren compartirlo, también les agradezco. Porque se están olvidando de eso. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que les haya servido de algo. Que pasen bien.